Era una noche oscura y nebulosa cuando un grupo de 5 amigos decidió aventurarse en su último viaje juntos antes de que la vida adulta los separara. El destino, el pueblo olvidado de Alborada, un lugar envuelto en misterio, escondido entre densos bosques y perpetuamente cubierto por una bruma blanca y espesa que, según las leyendas, nunca se desvanecía. La niebla, decían los lugareños de las localidades cercanas, tenía algo sobrenatural, algo que alteraba la realidad en la oscuridad. El grupo llegó al pueblo al atardecer, cuando la luz del sol se desbordaba sobre las casas de madera deterioradas. El aire era frío y cada inhalación parecía helarles los pulmones. Marcos, el más intrépido del grupo, fue el primero en hablar. «Vamos, chicos, esto va a ser épico. A ver si logramos captar algo raro con las cámaras». Sara, la más escéptica, rodó los ojos pero sonrió. «Si logramos vernos entre la niebla, ya será un éxito». Bromeó mientras ajustaba la mochila sobre sus hombros. Alicia, Raúl y Tomás seguían en silencio, dejándose envolver por la atmósfera inquietante que les rodeaba. Mientras cruzaban la plaza principal hacia la única posada del pueblo, una anciana los observaba desde una ventana sucia. Sus ojos brillaban con una mezcla de compasión y advertencia que ninguno de ellos notó. La posada era pequeña y acogedora, con una chimenea chisporroteante que ofrecía un respiro bienvenido del frío exterior. Un hombre robusto y de edad avanzada los recibió presentándose como don Emilio, el dueño del lugar. Su expresión era seria mientras les aconsejaba no vagar fuera de la posada después de la medianoche. «Cuando la niebla lo cubre todo, el pueblo cambia», dijo, su voz teñida de preocupación. «No importa lo que escuchen, no abran la puerta, ni siquiera miren por la ventana». Los amigos rieron nerviosamente, agradecieron el consejo y se dirigieron a sus habitaciones. Sin embargo, la advertencia de don Emilio no pudo eliminar su curiosidad. A medida que la noche caía, la bruma se hacía más densa. Al principio, solo un manto blanco cubría las calles, pero pronto adquirió una cualidad casi líquida, moviéndose como si tuviera vida propia. Desde la seguridad de sus camas, podían escuchar el leve crujido de la madera bajo un peso invisible, como si alguien o algo merodeara fuera. Marcos, incapaz de resistir el tirón del misterio, susurró a sus amigos desde la cama contigua. «Debemos explorar. ¿Acaso no vinimos para esto?» Sara le dio un codazo a Raúl, quien había comenzado a levantar su manta. «No creo que sea buena idea. ¿Y si hay algún peligro real?» Raúl, dividido entre la razón y la adrenalina, decidió unirse a Marcos. Al final, Tomás y Alicia, contagiados de la emoción, también aprobaron el plan. Solo Sara permaneció reticente. Esa misma noche, mientras el reloj daba la medianoche, salieron sigilosamente por la puerta trasera de la posada, adentrándose en el corazón de la niebla. Al principio todo parecía normal, aunque extrañamente tranquilo. Sin embargo, los minutos avanzaban, la temperatura descendía y un cúmulo de sombras empezaba a formarse en la periferia de su visión. Caminaban juntos, pero la niebla jugaba con sus sentidos. De repente, los contornos de las casas comenzaron a cambiar. Las puertas desaparecían. Las ventanas se volvían ojos oscuros que seguían su avance. El pueblo ya no era el mismo. ¿Escucharon eso?, murmuró Alicia, aferrándose al brazo de Tomás. Un susurro etéreo llenaba el aire, como una melodía antigua y siniestra que se alzaba entre las calles deformadas. De repente, una figura surgió del vapor, una mujer alta, vestida con ropajes que parecían hechos de la misma bruma. Sus ojos eran pozos negros y profundos. Sus labios se movían en un murmullo fantasmal, pronunciando palabras ininteligibles. A su alrededor,
Sombras grotescas se alzaban como si fueran atraídas por un canto invisible. El pánico se apoderó del grupo. Empezaron a correr, pero la niebla era traicionera. Raúl tropezó y cayó, quedando rezagado, mientras una de las sombras lo arrastraba con una fuerza inexplicable. Su grito desgarrador reverberó en la noche antes de desvanecerse. «¡Raúl!», gritó Sara, deteniéndose un instante para buscar a su amigo, pero Marcos la jaló, temiendo por sus vidas. Corrieron hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas flaquearon, sin saber si la dirección era hacia la salvación o el desastre. Entonces surgieron de la niebla en un claro donde un gran árbol retorcido se alzaba como un monolito. Alicia comenzó a llorar, mirando a su alrededor en busca de Raúl. «Esto no puede estar pasando». Tomás intentó consolarla, pero las sombras se acercaban nuevamente, rodeándolos. En medio de la desesperación, Marco vio una cabaña al borde del claro y los guió hacia allí. Dentro, el aire era pesado y un hedor a muerte impregnaba el ambiente. En el suelo, marcas rituales estaban grabadas en un idioma desconocido, generando una sensación de que alguien los observaba desde la oscuridad. Las luces parpadearon, y por un segundo, los amigos vieron las caras distorsionadas y sufrientes de las almas atrapadas en las paredes. Un eco retumbante y una puerta oculta se abrió revelando un sótano iluminado por una luz verdosa. Al bajar, descubrieron una escena macabra, figuras encapuchadas en medio de un ritual antiguo y oscuro. En el centro, Raúl yacía en un altar, inerte y pálido, con símbolos oscuros pintados en su piel. Alicia gritó, su voz llena de dolor y horror. Las figuras encapuchadas voltearon, revelando rostros cadavéricos y vacíos. Marcos, horrorizado, comprendió que esos eran los habitantes de Alborada, transformados por la niebla en criaturas monstruosas. Sin pensarlo dos veces, Marcos tiró de Sara y Alicia para escapar de aquel lugar, mientras Tomás, en un acto desesperado, se lanzó sobre las figuras intentando ganar tiempo. Los otros corrieron hacia las escaleras, pero detrás de ellos resonaron los gritos y luego el silencio ominoso mientras Tomás era consumido por los ocultistas. Emergieron de la cabaña y se adentraron de nuevo en la niebla, abandonando la llanura con la esperanza puesta en encontrar el camino de retorno. Sin embargo, la niebla parecía tener voluntad propia, guiándolos en espiral hacia un destino incierto. Habían perdido toda orientación. El frío era insoportable y sus fuerzas se agotaban, pero Marcos se aferraba a la esperanza de sobrevivir. Agarró la mano de Alicia y empujaba a Sara adelante, prometiéndoles que llegarían a ver el amanecer. Pero la niebla comenzó a abrirse repentinamente, mostrando un camino hacia la posada, donde las luces aún parpadeaban como un faro en la oscuridad. Estaban cerca, tan cerca de la salvación. Sin embargo, las sombras no cedían. Sentían su presencia resonante, susurros prometiendo paz eterna a sus oídos. Casi llegando a la puerta de la posada, un chillido espantoso llenó el aire. Alicia, quien había mirado hacia atrás buscando cerrarle el paso a las sombras, fue arrastrada hacia la neblina, sus afilados dedos rasgando desesperadamente el aire mientras sus amigos impotentes miraban. Marcos y Sara cruzaron la puerta de un salto, cerrándola tras ellos mientras las criaturas golpeaban sin descanso desde el otro lado. Don Emilio estaba allí, su rostro marcado por la pena y el entendimiento mientras observaba la transformación del pueblo desde una ventana. «Nunca debieron haber salido», susurró, cerrando los ojos al tiempo que la niebla azotaba con furia el exterior de la posada. Marcos y Sara se encontraban atrapados junto a él, sus respiraciones entrecortadas mientras esperaban a que el amanecer disipara las sombras y revelara un nuevo día.
La desesperación los consumía lentamente, conscientes de que el costo de su curiosidad había sido demasiado alto. El amanecer llegó con su luz pálida, disipando la niebla y el horror de la noche. Alborada surgió de aquella pesadilla como un pueblo normal, sus calles vacías y sus casas en silencio. Sara, destrozada por la pérdida de sus amigos, decidió nunca hablar de aquella noche, manteniendo el dolor y el secreto enterrado en lo más profundo de su ser. Marcos dejó el lugar con una promesa. Nunca volvería a hablar de lo que había visto ni experimentado en aquella noche fatídica en el pueblo de Alborada. Con el tiempo, el recuerdo se fue desvaneciendo, pero la niebla seguía siendo un recordatorio constante del límite entre el mundo que conocemos y el otro, más oscuro y misterioso. Esperando paciente a reclamar más almas con la llegada de la noche.